Gracias te damos en esta noche. Dios amado, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu cuidado. Gracias por velar de nosotros, Señor. En esta hora, Dios amado, nos ponemos delante de tu presencia pidiéndote que tú no tengas en cuenta, Dios amado, nuestro pecado, que tú nos perdones, nos limpies, Señor, que tú no mires, Dios amado, a nuestras faltas, sino que mires a nuestro corazón, Señor, y nos ayudes en esta hora a entender tu palabra, a entender tus misterios, a conocerte más, Dios amado. En esta hora ministranos, enséñanos, porque queremos aprender más de ti. Queremos aprender, oh Dios, acerca del ministerio de la intercesión. Queremos aprender más a comunicarnos contigo de manera más efectiva, Señor, a poder ponernos en la brecha, como veíamos el viernes pasado, entre la gente, entre el pueblo y tú, Señor. Eso hace un intercesor. En esta hora entregamos este tiempo en tu presencia. No mires esta vasija, sino úsala, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Vamos a comenzar leyendo un texto en el cual vamos a estar basándonos hoy, Isaías 62, versículos 6 y 7. Y van a ver qué cosa tan interesante nos trae este versículo, porque tiene efectivamente todo que ver con lo que vamos a estar estudiando. De hecho, nos pone en perspectiva acerca del intercesor como un guarda, como un atalaya, como alguien que está vigilante. Dice así, Isaías 62, versículo 6 y versículo 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza a la tierra. Fíjense ustedes qué interesante lo que dice, porque casi todo el concepto o la perspectiva sobre la cual vamos a estar basándonos, que es ver al intercesor como un guarda o como un atalaya, y nos ubica rápidamente en la ciudad de Jerusalén, ciudad rodeada de murallas igual que York, murallas que tenían como función proteger a la ciudad contra sus enemigos, ¿verdad? Contra ataques del enemigo. Y dice este texto, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Evidentemente, nosotros podemos ir y pararnos en la muralla y desde allí observar lo que está pasando en la ciudad y orar. De hecho, lo hemos hecho. Pero si lo llevamos al plano espiritual, la muralla de la cual está hablando Isaías, o de la cual estamos hablando nosotros desde el punto de vista de un intercesor, es el lugar donde tú te paras, donde tú te colocas, donde tú te plantas para interceder delante del Señor por tu nación, por tu familia, por tu iglesia, por cualquier situación que sea necesaria. Amén. Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche, todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Y esto da a indicar, por lo que estuve investigando, los guardas no permanecían de pie en un solo lugar, sino que caminaban alrededor de la muralla de día y de noche. Y iban proclamando, iban diciendo con su boca, ¿verdad? Iban proclamando, iban hablando palabras durante el proceso en que iban caminando y haciendo su trabajo. De día y de noche cobra gran importancia porque nos da la medida de que es un trabajo, el trabajo de intercesión no tiene una hora determinada, no tiene a veces descanso, sino que cuando uno está descansando, otro está orando y un grupo va sustituyendo al otro de la misma manera que se sustituyen los guardas en la muralla. Dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Y esto también apunta a un detalle interesante de la intercesión. Cuando se está intercediendo por algo,
Amado, se debe ser persistente, y eso lo estábamos viendo el viernes pasado en el estudio. La persistencia, el no cansarte de orar por algo hasta que veas la respuesta, el no desmayar, el no decir, ya he orado todo lo que iba a orar, ya dije todo lo que iba a decir, ya qué más voy a hacer. Dice según este versículo, dice que no podemos reposar los que nos acordamos de Jehová, los que estamos delante de Él, los que somos guardas, los que hemos decidido interceder a favor de una situación determinada. Me gusta de este libro, traje algunos fragmentos, por ejemplo, que quiero compartir con ustedes, y miren qué interesante, porque dice que teniendo el concepto de que el intercesor es un guarda, un atalaya, alguien que vigila, alguien que está alerta, esperando el ataque para, incluso no esperando que ataquen, a la defensiva, evitando, viendo venir el ataque, viendo venir la consecuencia, y de antemano ya está orando para que eso cambie. Dice así, dice a continuación enumero varias cosas que puedes hacer para desarrollar una vista de guarda. Número 1, alístate en el ejército. Dile al Señor que estás dispuesto a ser un guarda. Evidentemente hacíamos la diferencia a la salvedad el viernes pasado, diciendo que una cosa es la oración ordinaria, la que todos nosotros hacemos en nuestro devocional, la que nosotros hacemos cuando estamos orando por una situación, etc. Y otra cosa distinta es la intercesión. Amén. Si tú has decidido ser un guardia, si tú has decidido estar en el ejército de intercesores, la primera cosa que tienes que hacer es alistarte en ese ejército y decirle al Señor, heme aquí, yo quiero que tú me uses para la intercesión. Yo quiero ser un guarda, yo quiero estar vigilando, yo quiero que tú me enseñes y que tú me muestres las necesidades. Yo quiero que tú me uses para ser un intercesor. El segundo punto dice, mantén puro tu corazón para discernir con propiedad las áreas por las cuales Dios quiere que ores. Evidentemente, si tu corazón está cargado, atribulado, si tienes un corazón egoísta, si tienes un corazón amargado, si tienes un corazón cargado, ¿verdad? De cuánta cosa te puede distraer, es imposible que el Señor haga que tú seas sensible a lo que Él quiere mostrarte para orar. O sea, el corazón es importante la preparación nuestra espiritual, y cuando habla del corazón habla de las emociones, habla de los sentimientos. Es necesario que el intercesor esté espiritualmente preparado, emocionalmente preparado. Me ha pasado, por ejemplo, incluso me ha pasado últimamente, que no me siento tan en condiciones emocionales como para orar por otros. ¿Por qué? Porque uno mismo tiene sus propias necesidades y sus propias cargas. Y a veces tú estás drenado emocionalmente, tú estás atravesando algún proceso en el cual tú más bien necesitas que alguien interceda por ti. Tú estás necesitando que alguien ore por ti. Entonces, esa actitud, esa preparación es necesaria si nosotros queremos estar en la brecha y ser un intercesor. Dice el tercer punto, desarrolla una conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Ten en cuenta en todo momento que estás de guardia. El intercesor siempre está de guardia. ¿Qué dice el versículo que leímos al principio? Isaías 62, 6 y 7. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Entonces, el que se decidió a alistarse en el ejército de intercesores sabe que siempre está de guardia. Y me gusta mucho la comparación que ella, la autora del libro, hace aquí. Dice, ser un guarda se parece mucho a ser un médico con un beeper, aparato o un localizador. Dice, en cualquier momento puede ser llamado por causa de una emergencia. Sin importar lo que haces, Dios puede llamarte para cambiar tus planes, para orar y hacer sonar la alarma
para detener el ataque del enemigo. Entonces, en otras palabras, en cualquier momento Dios te puede inquietar para interceder por algo. Hay gente, hay testimonio, y me ha pasado a mí en lo personal, que el Señor te tira en la madrugada, te despierta y te dice, ¿por qué me desperté si yo estaba durmiendo plácidamente? ¿Por qué me desperté? El Señor te despierta y te inquieta acerca de algo. Y si tú no tienes un corazón limpio y una actitud, y tú no estás preparado para la emergencia, es imposible que el Señor te muestre. Y vamos a ver más adelante las formas en que Dios le muestra a un intercesor cómo orar o por qué orar. Dice, el cuarto punto dice, pídele a Dios que te enseñe cuál es el momento y el lugar apropiado para hacer sonar la alarma. Dios revela a los intercesores las necesidades íntimas de aquellos por los que intercedemos. Lo que nos revela es un precioso secreto. Las cosas que Dios nos dice no son para que las comentemos con otros. Muchos grupos de oración no son más que sesiones de chachareo. Pero si Dios te revela las debilidades de otra persona, tú debes primeramente pedir confirmación para asegurarte de haber comprendido con certeza la necesidad. Tú no debes orar erróneamente. Tú tienes que saber exactamente por qué estás orando. Amén. Dice, si estás seguro que oras en forma acertada, entonces debes preguntarle a Dios si te corresponde o no decirle a la persona lo que te ha sido revelado. Y esto es interesante. En lo personal me ha pasado que en algunas ocasiones el Señor me ha inquietado acerca de alguna persona. De hecho, yo me he acercado a la persona y le he dicho, estoy orando por ti, sin saber yo exactamente qué está pasando, solo sabiendo que algo está pasando con esa persona, con su familia, ahí. Muchas veces no sabemos los detalles, muchas veces no sabemos exactamente, lo único que sabemos es que necesitamos orar por esa persona porque ya Dios nos inquietó. Y cuando es el momento, sucede que la persona viene y la persona te dice, tengo que contarte lo que me está pasando. Necesito hablar con alguien. Y ya Dios te había preparado, ya Dios había preparado tu corazón para orar por esa persona. Ya Dios había preparado tu corazón para decirte, mantente alerta porque algo está pasando y yo lo voy a revelar, yo lo voy a traer a la luz. Amén. Dice, muchas veces no te tocará decir nada a las personas por las cuales has orado. Dios les hablará directamente a ellos. Dios les hablará directamente a su debido tiempo y a su manera. A veces hay que ser sabios. Y si el Señor no te ha mandado a hablar con alguien acerca de determinado tema, usted se mantiene callado. Usted lo único que tiene que hacer es interceder. No tiene que ir más allá, no tiene que indagar, no tiene que conocer todos los detalles. La única cosa que tiene que hacer es interceder. Me gusta mucho el punto número 5 y dice, no temas formular oraciones que te pueden parecer extrañas. Por ejemplo, tal vez te encuentres orando y de repente comiences a orar por alguien en América del Sur a quien tú ni siquiera conoces. Y esto también lo he experimentado. Y seguramente que muchos de ustedes. Tú dices, ¿qué hago yo orando por el país, por Japón? ¿Qué hago orando? Yo no conozco a nadie en Japón. ¿Qué hago orando por una persona que el Señor me mostró que está atravesando una situación difícil en Japón? Yo no conozco a nadie allí. Pero por extraño que parezca, si el Señor te inquieta, hacer una oración rara por algo que tú desconoces y que para ti no tiene ningún sentido, de todas maneras déjate usar. De todas maneras intercede. De todas maneras arrodíllate y haz esa oración. Amén. Eso es ser sensible. Eso es tener la antena parabólica lista, conectada para recibir. Amén. La sintonía del cielo. Hay algo que también me parece interesante y es que se habla, y esto puede resultar polémico. Hay gente que dice, bueno, no existe tal ministerio de intercesión o no existe el don de la intercesión. Y dicho propiamente, escrito con todas sus letras en la Biblia, no está. No dice fulana tenía el don de intercesión.
tal persona tenía el don de intercesión. Es verdad que no lo dice, pero de manera indirecta sí lo dice y muy claramente. Y quiero que leamos esta referencia indirecta, solo por mencionar un texto, Lucas 2:37. Yo lo tengo aquí en mi computadora, lo voy a buscar rapidito. Está hablando de Ana. Y miren lo que dice Lucas 2:37, miren qué cosa tan interesante. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Lo vuelvo a leer. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y si esto no se llama interceder, yo no sé cómo se llama. Amén. Si esto no es interceder, si esto no es estar como un guarda en la muralla, si esto no es estar parado en la brecha entre el mundo, entre el pueblo, entre la gente y Dios, yo no sé qué nombre tiene. Y va a pasar igual que la Trinidad, no existe, no busca la palabra Trinidad en la Biblia y no está, pero es un hecho que Dios es uno en tres personas, amén, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo mismo pasa con la intercesión. Entonces hay iglesias o hay ministerios que reconocen la intercesión dentro de la iglesia como un ministerio importante, y de hecho le dan toda la importancia y el apoyo que merecen, y hay otras en que no, hay otras en que no se le considera algo tan importante. Nosotros creemos que como iglesia creemos que este don o este ministerio, o como usted le quiera llamar, es vital. Es el más importante. Conversando con alguien me decía, bueno, no está en la Biblia el don de intercesión, como no está en la Biblia el coro de alabanza, como no está en la Biblia el ministerio de la persona que ajusta el sonido. Esas cosas no están. Vienen, ¿verdad? Como consecuencia del trabajo de la iglesia, vienen como consecuencia del ministerio de la iglesia. Son necesidades que surgen dentro del cuerpo de Cristo y por ende se llevan a la práctica. Entonces, la controversia puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a leer el párrafo interesante que se encuentra en la página 83. Escuchen bien lo que dice aquí. Dice, si tú tienes el don de intercesión, verás que Dios te revelará. Dios te revelará. Y esto es importante, no es la carne tuya, no es lo que tú pienses o lo que tú te imagines. Dios te revelará de muchas maneras diferentes por qué cosa o por quién debes interceder durante tu día. En ocasiones veo a alguna persona que me recuerda a alguien y me doy cuenta que Dios quiere que ore por él o por ella. Otras veces veo el nombre de alguien a quien conozco o un nombre parecido y me detengo a buscar en la guía del Señor con respecto a cómo debo orar por esta persona. Toda vez que en mis pensamientos se presenta alguna persona a la que no he visto por muchos años, oro por esa persona. Estoy convencida de que Dios está alertando a muchos para que oren de esta manera, pero ellos no reconocen las señales. Si durante el día se presenta repetidas veces en mi pensamiento una persona de la iglesia a la que asisto, he descubierto que esta es la forma en que Dios me llama a orar por esa persona. Y en estas ocasiones, cuando le pregunto cómo debo orar, trae a mi memoria ciertas porciones de la Escritura. Por esta razón es de fundamental importancia que los intercesores conozcan las Escrituras para que Dios, por medio del Espíritu Santo, pueda extraer de la fuente de agua viva que está dentro nuestro con el propósito de aportar a la oración. Evidentemente está hablando de la directa intervención del Espíritu Santo de Dios, del conocimiento de la palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos trae a la memoria a alguien? Y como dice esta autora, como dice esta hermana, a la vez te trae palabras. A veces tú intercedes y luego el Señor te manda a darle una palabra a una persona.
y te trae a la memoria algunas porciones bíblicas, algunos momentos, algunas lecturas, algunas reflexiones que tú en algún momento en las cuales has meditado y son lo que esa persona necesita escuchar, es lo que la otra persona necesita, de la manera que necesita ser ministrado. Dice aquí, otra vía que usa el Espíritu Santo para alertarnos para la oración es a través de los sueños. Esto es, Dios mío, tan verdadero, esto es tan real. La Biblia habla mucho sobre los sueños y sobre el uso de los mismos. El Señor se le apareció en un sueño a Jacob cuando huía de Esaú. Dios utilizó sueños para revelar su gloria y para elevar a José en los ojos de Faraón, tal como vimos con anterioridad. Los ejemplos también abundan en el Nuevo Testamento. Dios usó un sueño para advertir al otro José, para que tomara a María y al niño Jesús y huyera de Herodes. No es extraño que los intercesores tengan lo que llamo sueños espirituales. Los sueños espirituales se diferencian de los sueños inducidos por las pisas, los cuales son causados por excederse en la comida a altas horas de la noche. En primer lugar, generalmente son muy vívidos y reales. Hacen que uno se quede meditando sobre ellos durante un tiempo. Parecen tan reales que a veces te preguntas si estabas despierto o dormido cuando ocurrieron. En estos sueños a menudo quedan grabados en tu memoria, es cierto, aunque es bueno tomar nota de los detalles inmediatamente. Observen en los relatos bíblicos que las personas recordaban los detalles de los sueños y podían describirlos. Muchas veces Dios nos habla o advierte por medio de un sueño de una manera que pasaríamos por alto cuando estamos despiertos. Cuando recibimos un sueño espiritual, puede ser claro o tal vez necesite interpretación. Si es un sueño sobre un desastre, necesitamos darnos cuenta de que se trata de una advertencia y no necesariamente de una fatalidad. Debemos orar para disminuir, desviar o eliminar el asunto que está en el corazón de Dios y que desea encargarnos a nosotros a interceder por él. No hace tanto, yo creo que se lo contaba aquí en la casa Leila, se lo conté a algunas personas. Tuve un sueño tan real, tan vívido, con tantos detalles, y al otro día, ¿verdad que tú te despiertas impresionado y tú te das cuenta que Dios te está queriendo decir algo? Te das cuenta que Dios está queriendo mostrarte algo. Por eso es bueno escribir los sueños, a la hora que te suceden, a la hora que te despiertas, escríbelo. Y luego ora para que el Señor te muestre cuál es la interpretación. Es necesario que el intercesor se mantenga en sintonía con el Señor para que Dios pueda revelarle las cosas. Y nos dé la sabiduría para reconocer la necesidad, reconocer qué palabras tenemos que decir. Y esto no es ¿cómo decir? Mágico, esto no es, ¿cómo podríamos decir? Algo que sucede ya así por casualidad. Ay, que Dios mío, qué místico, ¿verdad? No, lleva tiempo de preparación, lleva tiempo de entrenamiento y lleva tiempo de tú conocer el carácter de Dios y de dejar que Dios te hable, escuchar su voz y saber cuándo es la voz de Él. ¿Entienden? Y realmente llegar a ese nivel en que Dios nos revela las cosas, en que Dios nos da sueños espirituales, en que Dios nos muestra sucesos que van a ocurrir, ya sea dentro de nuestra sociedad, ya sea eventos de la naturaleza o ya sea, como les decía, algo que le concierne a un hermano de nuestra congregación, a un familiar, a alguien que vive con nosotros, a alguien que conocemos. Es tan importante porque puede cambiar, la oración que hagamos puede cambiar. Lo decíamos la semana pasada, puede cambiar los designios, puede cambiar la manera en que las cosas, en que los ataques vienen a tu vida. Si alguien está intercediendo, tú estás preparado para la batalla. Hay un versículo que se encuentra en Lucas capítulo 2, 31 y 32, y estas son palabras de Jesús. ¿Y qué podíamos esperar nosotros de Jesús? Escuchen lo que Jesús le dice a Pedro.
Lucas 22, 31 y 32 le dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren qué cosa tan impresionante. Se sabe que Jesús pasó gran parte de su vida y de su ministerio orando. Se iba al desierto a orar, se iba a los montes a orar, pasaba tiempo hablando con su Padre, pasaba tiempo orando, pasaba tiempo intercediendo. En este particular momento, ya el Señor ya sabe lo que va a pasar con Pedro. Le dice, mira, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. En otra palabra, viene prueba grande para ti. El maligno te va a atacar. La oración dice, mas yo he rogado, y no estamos hablando de que el Señor Jesús dijo, bueno, Satanás no lo ataque. No, dice, mas yo he rogado por ti. Pero fíjense lo que pasa con esto. Yo he rogado por ti no para que Satanás no te ataque. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que aun cuando venga el ataque, tú te encuentres tan firme en la fe que una vez que tú hayas vuelto, porque ya Él da por hecho y lo asegura, lo afirma, una vez que tú hayas atravesado la prueba, una vez que Satanás te haya zarandeado y que tu fe no te haya faltado, cuando tú regreses, confirma a tus hermanos y dile, miren, hubo ataque, hubo guerra, hubo pelea, pero no faltó mi fe. Y no faltó quien intercediera por mí. No faltó el Señor rogando. La intercesión tiene que ver con esto, con una desesperada petición delante de Dios, con una intercesión, con un ruego, con un gemido, como mismo hace el Espíritu Santo. Ese versículo es poderoso y me encanta, más el mismo Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Entonces, estamos en otro nivel. La intercesión está en otro nivel. La intercesión no es solo sentarte así con las manos cruzadas y decirle, Señor, estoy bajo ataque. Estoy bajo ataque. Eso lo sabe el Señor. La intercesión es un ruego, es un clamor, es una petición desesperada, persistente en el tiempo, en la cual tú no desmayas, donde tú hasta que no ves la respuesta, hasta que tú no encuentras que volviste, hasta que no se fue el ataque, hasta que no venciste, tú no vuelves. Y esa es la única manera en que tú puedes confirmarle a tus hermanos, no importa lo que venga, vas a poder. No importa lo que venga, vamos a rogar, vamos a interceder, vamos a ir delante del Señor y vamos a tener victoria. Entonces, más o menos, en resumen, era lo que quería traerles para el día de hoy. Meditar en la importancia, en la seriedad que tiene ser un intercesor. Haciendo un resumen, nos ve el Señor como un guarda. Nos ve como ese atalaya, como ese soldado de un ejército que está caminando de día y de noche alrededor de la muralla, vigilando, esperando a ver si se acerca el enemigo, esperando a ver si viene un ataque, esperando que el Señor le diga qué hacer, que el Señor le muestre, le revele. Amén. Y una vez que tú te enrolaste en ese ejército, sabes que eres como cuando un médico es llamado en medio de la noche, suena su beeper porque hay una emergencia y tiene que regresarse al hospital a hacer una operación de emergencia. Es más o menos así. Dios puede cambiar tus planes. Tú tenías un plan para hoy, pero Dios te dijo, hoy vas a interceder. Hoy tus planes cambiaron, hoy no vas a hacer lo que tú tenías planificado, hoy vas a interceder, hoy vas a rogar por alguien, hoy vas a orar por esta nación. Y creo que estamos viviendo tiempos en los que cada día es más y más imprescindible que estemos alertas y que estemos conectados. Ya pronto, Dios mediante, van a abrir las iglesias, van a abrir los lugares de culto. Evidentemente con sus restricciones, con todas las normas que nos van a dar, que nos va a dar nuestro gobierno, etcétera.
Nuestra propia iglesia envió ya un memorándum diciendo que incluso si alguna de las iglesias se encuentra por la situación en que estamos viviendo, si alguno de nosotros siente que pudiera haber algún ataque, por ejemplo, racista contra nuestras iglesias, contra nuestras congregaciones, en el caso, por ejemplo, de nuestra iglesia a nivel de esta nación y casi particularmente en cada país del mundo, nuestra iglesia mayormente está compuesta por personas de la raza negra. Y estamos viviendo unos tiempos en que están ocurriendo ataques racistas. Es una realidad, es un hecho. ¿Tenemos o no tenemos que interceder por eso? Entonces nuestra iglesia ha mandado un memorando diciendo, hermanos, si alguno de ustedes vive en una comunidad o si la iglesia está ubicada en una comunidad que es hostil contra las personas de otra raza, por favor, háganos saber. Háganos saber y nosotros vamos a poner estas cosas en conocimiento, nosotros vamos a tomar medidas de seguridad para protegernos. Entonces, pareciera logísticamente tiene todo el sentido. Ahora, espiritualmente nosotros tendríamos que estar intercediendo por esta situación. Nosotros mismos somos una iglesia conformada mayormente, o sea, en 100% somos una iglesia latina. 100% somos una iglesia latina, donde todos somos de color diferente, todos somos distintos, todos somos, pero al fin y al cabo latinos en una nación caucásica, en una nación donde predomina, ¿verdad?, la raza blanca. Yo nunca en lo particular me he sentido agredida de ninguna manera, de ninguna forma, pero pudiera ocurrir y deberíamos estar preparados por si ocurre y deberíamos estar orando e intercediendo no solo por nosotros, sino por las congregaciones de nuestros hermanos que mayormente son nigerianos o de países africanos. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Ya vemos venir un ataque potencial. Vemos venir algo que pudiera convertirse en una amenaza. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Asustarnos? No, tenemos que interceder. Entonces, más o menos así funciona. Y esto vale para todo. Esto vale para cuando tú estás atravesando situaciones laborales, esto vale para cuando estás atravesando situaciones con tus hijos, esto vale para cuando estás atravesando situaciones matrimoniales, esto vale para cuando estás atravesando situaciones de cualquier índole. Tú tienes que venir y decirle, Señor, revélame qué está pasando. Revélame lo que se levanta contra mí. Revélame eso que está operando en el plano espiritual que a lo mejor yo no soy capaz de percibirlo. Revélame qué está pasando, pero además enséñame cómo orar. Trae a mi memoria los textos bíblicos, trae a mi memoria las palabras, que el Espíritu Santo me ayude, a interceder, me ayude a decir aquellas cosas que aún de las cuales yo ni siquiera soy consciente, pero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos cambiar, el darle un giro a la situación, podamos derribar toda fortaleza, podamos romper toda atadura, podamos derribar toda muralla que se levante. Hermanos, a veces es tan simple a veces como hacer una oración derribando fortalezas de mentiras que se han levantado en nuestras vidas. A veces, si no vamos más profundo en la oración, no podemos desmontar cosas que se han establecido en nuestras vidas como fortalezas espirituales. Gente que es redimido, que es lavado con la sangre de Cristo, gente que nació de nuevo y sin embargo continúa creyendo que no vale nada. O continúa creyendo que no es suficientemente bueno para tal cosa. O continúa creyendo que no hay perdón para él, que el pasado no va a cambiar, que no va a poder ser libre de las cosas que pasaron cuando ya el Señor ha hecho libre a esa persona, cuando ya el Señor te lavó con su sangre. ¿Se está entendiendo? Entonces, más o menos esta es la forma en que nosotros tenemos que aprender a ir un poco más allá, a otro nivel en la intercesión, a otro nivel en la revelación de Dios en nuestras vidas. El viernes próximo vamos a continuar yendo a otras etapas en este proceso de convertirnos en intercesores eficaces. En este camino
donde estamos aprendiendo nuevas estrategias, nuevas maneras de venir delante del Señor y no perder el tiempo.